El que habla en este pasaje de Génesis 11:6 es Dios. No es un hombre, no es un profeta, no es un rey, es Dios mismo el que habla. Y Dios dice, el pueblo es uno. Acá está el primer principio que quiero compartirte, es el principio de unidad. Este es un principio que debemos practicar y una verdad que debemos cuidar, pero recordemos que este principio viene como provisión de Dios. No es algo que generamos nosotros. Dice Pablo en Efesios que nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No dice que debemos procurar la unidad, dice que debemos guardar. Es decir, yo lo que guardo es lo que recibo. Yo no puedo guardar algo que todavía no gané. Lo que fui llamado a guardar es lo que ya he recibido. Entonces, mi deber es cuidar, es velar por la unidad, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, dice Pablo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La unidad por la que muchas veces trabajamos es una unidad que ya fue ganada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La unidad nosotros tenemos que guardarla, cuidarla, no tenemos que trabajar para unir a nadie. Eso es algo que es desgastante y que mucha gente no ha entendido. La unidad ya fue entregada, ya fue realizada por medio de Jesús, por medio de su sacrificio. Nosotros lo que tenemos que hacer es velar dentro de la congregación para que no haya división. Eso es un atentado contra la unidad y eso no viene del corazón de Dios. Ahora, ¿tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que orar? Sí. Tenemos que velar para que ese espíritu de unidad sea conservado en medio nuestro. A veces hay gente que dice, no, porque tenemos que trabajar para ser uno, para unirnos. No tenemos que trabajar para unirnos. Yo no me puedo unir primero con todo el mundo. Tengo que evaluar con quiénes me voy a unir. No me puedo unir, por más que sea cristiano o manifieste ser cristiano, con una persona, por ejemplo, que está a favor del aborto. Si yo estoy a favor de la vida, yo no me puedo unir con alguien que está a favor del aborto, porque va contra mi principio, contra lo que yo creo. Entonces ahí ya se provoca un quiebre. No puede haber unidad en ese sentido. La unidad es espiritual, pero yo no me puedo unir si alguien está promoviendo acciones en favor del aborto, no me puedo unir a alguien que va contra mi principio. Yo amo la vida, soy defensor de la vida, defiendo los valores que hacen a la vida misma, entonces nunca me voy a unir con alguien que sea, aún diciéndome que es cristiano, esté a favor, por ejemplo, del aborto o de leyes que vayan contra la vida, contra la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que afirmamos. Cuando hablamos de la falta de unidad entre los pastores, ya estamos unidos por la sangre de Cristo. Ya estamos unidos. Si tenemos la visión de generar avivamiento en la ciudad, de generar cosas que bendigan a la gente, ya estamos unidos, trabajamos por la misma causa. Lo que no podemos hacer es unirnos en la misma visión, porque cada estrategia es distinta. Cada estrategia, cada pastor tiene una estrategia totalmente diferente, entonces ahí nunca nos vamos a unir. Y eso no significa necesariamente que estemos desunidos, ya estamos unidos por la sangre de Cristo. Si vos sos mi hermana, si vos crees en Cristo, si vos fuiste lavado por la sangre de Jesús, si tus pecados fueron perdonados, si tu destino es el cielo, entonces somos hermanos. Después veremos algunas otras cosas, si crees, qué crees y qué otras cuestiones más podemos involucrar en esto de la unidad. Pero lo importante como punto de partida es, tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos unimos. Mucho cuidado, podemos estar uniéndonos a gente equivocada, ¿sí? Cada uno de nosotros, como integrantes del cuerpo de Cristo, debe y debemos hacernos responsables y velar por la unidad del cuerpo de Cristo. Esto significa que si surge alguna diferencia con alguno de los integrantes, lo que tengo que hacer es procurar al instante, no dejar 20 años, no, tengo que procurar al instante, lo más rápido posible, subsanar esa situación para velar y guardar la unidad, solícitos, rápidos, diligentes en guardar la unidad del espíritu, y evitar que alguna situación de ese tipo sea de tropiezo para quienes están alrededor nuestro. Entonces el primer principio es la unidad. El segundo principio es el acuerdo.
Dice el texto que el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje. Lo que decimos, y nosotros tenemos que eh, entender en profundidad que lo que hablamos, lo que decimos, tiene un profundo impacto en el mundo espiritual, en los aires y en la tierra. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con quienes nos ponemos de acuerdo y cómo hablamos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que aprender a hablar un mismo lenguaje. Estamos en este año 2020 creyendo que Dios nos prometió cosas nuevas y cosas buenas. Hablemos eso, no hablemos otra cosa. No hablemos cosas negativas, no hablemos del pasado. El pasado es parte de una historia, es parte de algo que ya transcurrió. Dios no vuelve al pasado para ver qué decide hacer hoy. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Podemos quedarnos a vivir una vida en el pasado y perdernos el presente y el futuro por quedarnos mirando hacia adelante con los ojos en la nuca. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, tenemos que aprender a funcionar en el poder del acuerdo. Es importantísimo que todos como congregación hablemos un mismo lenguaje, un mismo idioma, que tengamos el mismo discurso en todo lugar. Estos tiempos así de crisis donde estamos tan encerrados con los más cercanos a nosotros, nos llevan a repensar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es donde vamos a ver si realmente estamos viviendo todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos aprendiendo, o realmente tenemos un doble discurso. A veces puede pasarle a la gente o a nosotros mismos que son una cosa en la iglesia, ¿no? Cuando hay fiesta, cuando hay música, cuando estamos con los hermanos, y otra cosa cuando estamos en casa. Eso es hipocresía y tenemos que tener muchísimo cuidado. La hipocresía también es un pecado delante de Dios. La coherencia es lo que necesitamos, es decir, unir lo que somos y lo que decimos y ser la misma persona en el secreto que en lo público. Yo tengo que ser la misma persona. Si yo no logro ser una persona coherente en mis actos y en mis dichos, entonces pierdo credibilidad frente a la gente. ¿Sí? Tengo que tener mucho cuidado con esto. Tengo que funcionar en el poder del acuerdo, pero también tengo que revisar con quién me pongo de acuerdo. Hay gente que vive vidas incorrectas, vive con principios equivocados y yo no me puedo poner de acuerdo con gente equivocada, gente incorrecta. ¿Por qué? Porque yo cuando me pongo en acuerdo con alguien, lo que estoy haciendo es estableciendo un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Y tengo que tener mucho cuidado con quien yo me enlazo en acuerdos. Porque acordar con alguien es esto, es vincularme espiritualmente con una persona que puede o no tener los mismos valores que tengo yo. Si los tiene, genial. Si no los tiene, ahí vamos a estar en problemas. Entonces, ojo con quién acordamos. ¿Sí? Ojo con quién acordamos. Número 3, habla del trabajo en equipo. Dice el texto, no dice dice han comenzado la obra. Han comenzado la obra. Mis queridos, esta obra que estamos llevando a cabo la hacemos entre todos. No se trata de solamente dos personas, un matrimonio que lidera, sino se trata de un trabajo de equipo, todos juntos trabajando para la misma visión, para el mismo objetivo, para llegar a donde Dios nos ha prometido que vamos a llegar. Estamos declarando un año de multiplicación. Sigamos declarando, sigamos confesando que este es un año de multiplicación en todas las cosas. Pero también trabajemos en equipo. Trabajemos en equipo. No hay nada más lindo que trabajar en equipo. Nos necesitamos como cuerpo. Nosotros los necesitamos a ustedes en estos días en que no nos hemos podido reunir. Los extrañamos. Deseamos que llegue el momento en que podamos reencontrarnos, abrazarnos y expresar todo el cariño que les tenemos, pero mientras tanto necesitamos también este contacto, este vínculo fluido, aunque sea por estos medios, pero necesitamos como cuerpo entender que no existen los llaneros solitarios, no existen. Aquellos que quisieron ser llaneros solitarios murieron en el intento. No funciona tu vida lejos o separada del cuerpo, no funciona, no sirve. Eso es mentira, no te engañes, porque quien intentó ser llanero solitario murió en el intento. Mucho cuidado con esto también. ¿Sí? No hay frutos sin trabajo,
no hay frutos sin servicio. Tenemos que trabajar. Jesús dijo que Él trabajaba porque veía a su Padre trabajar. Y ustedes me han escuchado citar muchísimas veces un texto que dice, Jesús mismo hablando, dice, el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Sí? Eso habla de un trabajo en equipo. Nunca el Padre trabajó sin la cooperación del Hijo y del Espíritu, nunca. ¿Sí? Y nunca el Hijo se movió solo, se movió viendo lo que hacía su Padre y con la ayuda también, aunque no estaba presente, con la ayuda también del Espíritu de Dios. Así que mucho cuidado con creer que nosotros podemos movernos de manera independiente. Eso es un gran engaño, es una gran mentira. Alguien dijo, solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Solos podemos hacer muy poco, pero cuando nos unimos, cuando nos mancomunamos detrás o nos encolumnamos detrás de un trabajo, como equipo, como congregación, podemos hacer muchísimo más. Así que no pierdas de vista esto. Trabajo en equipo. Es mentira que vos podés funcionar aislándote del cuerpo. Eso es una gran mentira. Replanteate lo que estás creyendo porque es una gran mentira. Es un gran error creer que podemos funcionar solos. Mucho cuidado con esto. Y el punto número 4 es el principio de determinación. Dice el texto, ya terminando ahí, dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada, absolutamente nada les hará que abandonen, nada podrá hacer que ellos abandonen el trabajo que han iniciado y que han pensado hacer. Necesitamos esa misma determinación para hacer que la obra de Dios avance. Necesitamos tener ese mismo espíritu. No el espíritu de rebeldía, sino ese espíritu de determinación, de decir, bueno, a ver, no nos vamos a frenar, no nos vamos a parar, no nos vamos a detener hasta haber concluido lo que hemos iniciado. No nos vamos a frenar hasta terminar aquello que Dios nos ha pedido que hagamos. Esa tiene que ser nuestra actitud, esa es la actitud que yo quiero encontrar en cada uno de los que conformamos este gran equipo llamado Comunidad de Fe Más Alto. Tenemos que empezar y no parar hasta concluir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, nada, ni la oposición, ni la falta de recursos, ni lo que sea, nada, nada, nada tiene que impedirnos seguir avanzando. Pasará esta crisis. Una vez que pase, volvemos nuevamente con más fuerza, con más ímpetu, con más ganas para seguir trabajando en aquello que tenemos que seguir edificando. Mis queridos, el acuerdo atrae la presencia de Dios. Babel era un acuerdo que había entre esa gente, pero era un acuerdo que tenía que ver o que era contrario a Dios. Entonces, Dios, que hizo, tuvo que descender para confundir las lenguas y que de esa manera se dispersaran. Al no entender el lenguaje, Dios tuvo que, o Dios generó que se dispersaran. No se podían comunicar porque habían cambiado el lenguaje. Mientras eran un solo pueblo, mientras tenían el mismo lenguaje, edificaron. Cuando dejaron de hablar el mismo idioma, y esto es importante, cuando dejaron de hablar el mismo idioma, automáticamente tuvieron que dispersarse porque no tenían forma de comunicarse, de hacerse entender para con el otro. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con cambiar el lenguaje. El acuerdo atrae la presencia de Dios. Siempre que haya un acuerdo, Dios va a descender con su presencia, sea para confundir o para bendecir. En este caso, Dios descendió para confundir el lenguaje y que de esa manera tuvieran que dispersarse. ¿Cuándo Dios desciende para bendecir? Cuando, por ejemplo, un hombre y una mujer determinan unirse en matrimonio, Dios desciende, ¿sí?, y los bendice. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo que a Dios le agrada. Jesús dijo, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo acá en la tierra para pedirle algo al Padre que está en los cielos, entonces Él se los va a otorgar. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedirle algo a Dios que está en los cielos, acá en la tierra, Él va a responder. Ahora, vos y yo tenemos que entender esto del acuerdo. Por eso es importante cuando nos concertamos en los devocionales familiares y acordamos realizarlos día tras día, cuando concertamos ayunos,
cuando concertamos tiempos de oración. Es importante, ¿por qué? Porque en el acuerdo atraemos la presencia de Dios sobre nuestra vida. La torre nunca se terminó porque era algo que iba contra Dios, y Dios mismo actuó rompiendo el acuerdo que había entre aquellos hombres, confundiendo las lenguas. Al no entenderse, se dispersaron. Resultado final, aquella gente es recordada porque nunca concluyó lo que empezó. Yo no quiero ser recordado por haber empezado algo y nunca haberlo concluido. Yo quiero empezar y quiero ser recordado porque llegué al final, porque lo concluí, porque pude terminar lo que alguna vez Dios me pidió que iniciara. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Mis queridos, esto es lo que compartimos anoche y ojalá podamos reflexionar seriamente. Escuchá este video una y otra vez. Hay principios fundamentales, obviamente, que son para la congregación, pero también funcionan para la familia, para el matrimonio, para las relaciones más profundas que vos y yo podamos llegar a desarrollar. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga mucho, estamos en contacto, no nos desentendemos de la iglesia, no nos desconectamos. Esta crisis, esta temporada va a pasar, y cuando pase saldremos sin lugar a dudas mejores de lo que imaginábamos. Te mando un gran abrazo, Dios les bendiga mucho a todos.